En este video te queremos contar acerca de nuestro cuadernillo de trabajo denominado Mi horario espiritual alcanzando el ideal personal. Como pueden apreciar, tenemos dos cuadernillos, uno que sería la versión para hombre y el otro la versión para mujer. En su interior no hay nada distinto, simplemente quisimos diferenciarlo por sexo, sobre todo cuando existe un matrimonio que compran los dos el mismo cuadernillo y así es más fácil distinguirlo. Antes de explicarles acerca de esta herramienta, queremos presentarnos a nosotros mismos. Somos Frida y Alejandro, un matrimonio schoenstattiano perteneciente a la rama de matrimonios de Chile desde hace 17 años y desde hace 6 años miembros de la militancia permanente. Bueno, yo Frida soy psicóloga clínica que aporté con esa área en este cuadernillo. Y yo, Alejandro, me desempeño en el área de administración y negocios. Somos un matrimonio católico apasionado por evangelizar y en esta ocasión de la manera en que queremos evangelizar es a través de estos cuadernillos de trabajo, por lo cual creamos nuestra editorial, La Magdalena. Para introducirnos un poco en el tema, en los libritos sale que es de la pedagogía kentenigiana. Esto quiere decir que vienen de la pedagogía del padre Kentenich, para aquellos que no lo conocen. Él es un sacerdote alemán que fue fundador del movimiento de Schoenstatt. Para él, la fe y la psicología siempre iban muy unidas y siempre vio a la psicología al servicio de la fe. Como es alemán, obviamente viene él muy, ¿cómo se podría decir? Con esa tendencia, ¿no?, a la psicología que de alguna manera nace desde Europa, ¿no? Bueno, el padre siempre nos hablaba diciendo la fe práctica en la divina providencia. Él era muy práctico, entonces utilizaba la formación espiritual y siempre llevándolo a esta vida práctica. Ahora, el sistema de autoformación schoenstattiano encuentra una valiosa herramienta de ayuda y un medio más eficaz para el desarrollo de la personalidad en el horario espiritual, ¿ya? Este nombre, el padre no lo inventó como tal, es de la tradición, ascética de la Iglesia, y él lo que hizo fue darle un sentido y un contenido propios adaptado a los tiempos modernos, a los tiempos de ahora. Este tiene una estrecha relación junto con el propósito particular y con el ideal personal que se lo estaremos explicando más adelante. El padre Kentenich, por lo tanto, aconseja un control diario por escrito tanto del examen particular como del horario espiritual. Y esto para evitar el olvido del laico. O sea, principalmente esta herramienta fue creada por él para los laicos, porque tenemos una vida muy rápida, muy ajetreada también, y que no tenemos espacios para parar. Por lo tanto, él decía que era muy importante llevar un registro diario para así nosotros poder llevar un control. Ahora, les contamos que el horario espiritual, este cuadernillo, está dividido en 4 partes. ¿Ya? La primera parte habla un poco de los autores, o sea, nosotros, tiene una introducción, luego explica la relación entre el ideal personal, el propósito particular y el horario espiritual, y el modo de uso, que está muy bien explicado. La segunda parte está la planificación mensual del propósito particular y del horario espiritual. En una tercera, el control semanal, semana a semana, con las 4 semanas. Y en la cuarta parte está el análisis a través de unas preguntas del horario espiritual y el propósito particular. Les comento que este cuadernillo está hecho de manera cuatrimestral, es decir, abarca 4 meses dentro. ¿Ya? Y por otro lado, a continuación queremos mostrarles cómo es por dentro, sobre todo la parte 2, 3 y 4 de este cuadernillo,
que es el cual vamos a estar explicando de manera muy concreta en este video. Y bueno, aquí podemos ver el interior de cómo es el cuadernillo en el área de trabajo, lo que señalaba Frida. Bueno, antes del mes aparece esta página donde dice mes de, y ahí uno obviamente puede colocar el mes que va a trabajar. Luego viene una planificación al inicio del mes de propósito particular y de horario espiritual. La semana 1, que tiene sus áreas de trabajo que uno va llenando con unos porcentajes de cumplimiento que después vamos a explicar en la presentación cómo funciona esto en detalle. Luego la semana 1, un análisis del trabajo desarrollado, una parte para poder colocar notas, si uno quiere agregar algo, además de resolver esas preguntas, ese análisis. Luego viene la semana 2, aquí la vamos a presentar, como puede ver la tabla es distinta y vamos a explicar por qué eso es así. También esta parte tiene algunas diferencias, algunos detalles que vamos a mencionar por qué es así y lo vamos a explicar en detalle. Después de la semana 2 también viene su análisis, también viene un apartado para colocar las notas que uno desee colocar. Y acá tenemos la semana 3, donde podemos revisar que esta tabla también ha cambiado y aquí hay algunas diferencias también. Al finalizar el trabajo de la semana 3, también hay un grupo de preguntas que uno debe resolver, analizar cómo estuvo el trabajo realizado. Luego viene la semana 4, que como podemos apreciar tiene una tabla diferente, también hay algunas diferencias, eso ya lo vamos a explicar en detalle en la presentación. Y al final de la semana 4 tenemos un grupo de preguntas que son diferentes, porque es un análisis de todo el mes, es un análisis no de una semana, no del horario espiritual, sino que de todo lo que es el propósito particular. Ya vamos a ver a continuación a qué nos referimos con esto. ¿Por qué desarrollamos esta herramienta? Ahora bien, ojo, este formato nuevo. Nosotros no inventamos esta herramienta, nosotros nos basamos en un antiguo cuadernillo o libretita que existe para crear una nueva y vamos a contarles por qué. Es una herramienta con formato adaptado a la vida laical de los tiempos actuales. ¿Ya? Porque sabemos que nuestra vida ha cambiado desde hace muchos años atrás, la vida incluso es más rápida, más ajetreada y no alcanzamos a parar tantas veces como se nos pide en el otro formato. La metodología de trabajo medible para hacer consciente el esfuerzo realizado por alcanzar el ideal personal y poder obtener sensación de logro, ¿ya? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y para fomentar un trabajo personal ascético consciente mediante un seguimiento, un análisis y meditación semanal que permita a las personas demostrarle a la Mater o a María que se toman en serio su propósito. Antes de proseguir, vamos a dar un marco espiritual respecto a la herramienta que hemos desarrollado. En el idioma inglés, el verbo to be significa ser o estar. Y ese doble significado nos hace cuestionar si el nombre de Dios que aparece en el Antiguo Testamento, Yahvé, es decir, yo soy el que soy, es así porque en realidad Dios siempre ha estado, siempre está y siempre estará. Esta idea es muy profunda por las implicancias que tiene. Vamos a dar un ejemplo que queremos decir en este sentido. Si un estudiante de Derecho o de Leyes, y por favor que nadie se sienta ofendido por utilizar como ejemplo un abogado, podría ser un arquitecto, un ingeniero, pero volvamos al ejemplo. Si un estudiante de Derecho o de Leyes terminó sus estudios y se tituló de abogado, pero nunca ejerció la abogacía, sino que se dedicó a competir como tenista profesional y luego se ocupó en entrenar a otros tenistas durante el resto de su vida, cabe preguntarse, ¿qué es lo que esa persona es? ¿Es un tenista o es un abogado? Tal vez la respuesta más apropiada sería decir que esa persona es un tenista profesional que tiene un título de abogado. Es decir, esa persona es lo que está o estuvo haciendo la mayor cantidad de tiempo de su vida. De ser esto así, no sé si se fijan lo que quiero decir. De ser esto así, esto es una tremenda esperanza para todos nosotros los cristianos y para todas las personas en general. Porque todos somos pecadores
Y si perseveramos en estar haciendo el bien, entonces podemos alcanzar el ser ese bien, el ser buenos, el ser santos. De hecho, al respecto, nuestro Señor Jesucristo nos señala en el Evangelio y nos indica que al estar haciendo el bien, Él está con nosotros, en nosotros, y no se va, sino que permanece. En cambio, el pecado no permanece, lo cual también es una gran noticia. Aquí está la cita del Evangelio donde Él se refiere a esto. Dice así: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. ¿Y qué nos dice el Padre Kentenich al respecto? Nos dice: vive las pequeñas virtudes, vive tu ideal personal, ve por el camino de la fidelidad, elige el sendero de la pequeñez. Bien, ahora vamos a explicar la relación que existe entre el ideal personal, el propósito particular y el horario espiritual. A modo de planificación, en un ejercicio de planificación, lo primero que uno define es el ideal personal o el ideal matrimonial. Estos son ideales de toda una vida, es algo de largo plazo, ¿no? Y bueno, el ideal personal no lo tratamos en detalle en el cuadernillo, pero diremos que es el llamado particular, individual, propio y distintivo que Dios hace a cada persona para tener un camino de santidad. Es su llamado personal a la santidad. Entonces, primero uno define en el largo plazo este ideal personal que uno quiere encarnar o este ideal matrimonial. A partir de esa definición, se elige lo que es el propósito particular, que es mi lucha del mes. Es un plazo más cercano, le pusimos un mediano plazo, que es una actitud que yo quiero alcanzar en distintas áreas para tratar de conquistar ese ideal personal y ese ideal matrimonial. Una vez definido esa actitud que quiero conquistar en el mes, entonces se desprende lo que es el horario espiritual, que son actos concretos que yo debo realizar para intentar conquistar esa actitud que quiero alcanzar. Entonces, como se puede ver en este gráfico, el proceso de planificación es como un proceso en cascada, ¿no es cierto?, que parte desde arriba hacia abajo, por eso las flechas van en un sentido descendente. Primero defino mi ideal personal, mi ideal matrimonial. A partir de este ideal trato de definir un propósito particular, una actitud o grupo de actitudes que son funcionales para alcanzar ese ideal personal, ese ideal matrimonial. Y luego de definir esa actitud, ese propósito particular, esa lucha del mes, defino estos actos concretos que son el horario espiritual que me van a permitir poder conquistar esa actitud o esas actitudes. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que en un proceso de ejecución y control es todo al revés. Lo primero que ocurre es que se define, a partir de esos actos concretos definidos en la planificación, yo ejecuto los actos en el día a día. Estos actos pueden ser con una frecuencia diaria o pueden ser con una frecuencia semanal o una frecuencia mensual. En la medida que yo logro ejecutar estos actos, porque para medir no puedo medir una actitud, porque recordemos la actitud se define como una predisposición a la acción. No puedo medir la actitud, pero sí puedo medir los actos subyacentes a esa actitud. Y si logro conquistar y ejecutar esos actos en el mes, entonces puedo ver si estoy logrando conquistar la actitud que quiero alcanzar. Y en forma análoga, a través del tiempo, a través de los meses, si yo logro conquistar esa actitud, voy a ver entonces si eso es algo que me ha permitido o que ha sido positivo o un avance en alcanzar o mantener el ideal personal o el ideal matrimonial. Ahora queremos contarles algunos beneficios del horario espiritual. Asegura nuestro nivel espiritual normal, es decir, nuestro nivel espiritual en equilibrio. Eso es lo que quiere decir esto. Es un sustento que necesitamos para mantener viva nuestra fe y nuestro amor a Dios y al prójimo. Garantiza la organicidad de nuestra vida. Esto se refiere a no nuestra organización
en términos de orden, que también lo hace, pero no necesariamente en relación a esto se refiere aquí, sino que a que esto se va dando, o sea, primero nosotros el acto lo hacemos de manera voluntarística para que luego esto se transforme en algo orgánico, de manera muy natural para nuestra vida. A eso se refiere. Contempla puntos concretos y muy determinados, ¿ya? Por eso que es muy práctico. También es una ayuda a memoria para nuestro próximo examen de conciencia, o sea, para el sacramento de la reconciliación. Muy positivo. Es un trabajo intencional y no un simple checklist. Después vamos a explicar eso por qué. Nos ayuda a ser consciente de que estoy trabajando para la santidad. O sea, eso es tal cual. Y nos ayuda mucho a hacer un autoconocimiento y una profundización en comprender que puedo autoeducarme. O sea, con esta, al ser un acto consciente y voluntarístico, y logro tener esta sensación de logro, alcanzo a ver mis fortalezas al ir aplicando esto y también mis debilidades. Entonces sé dónde tengo que potenciar o dónde tengo que fortalecer. En cuanto a la metodología de trabajo, ahora vamos a hablar de la planificación del cuadernillo. A principio de mes se definen el propósito particular y el horario espiritual. Es decir, se definen las áreas y actitudes que quiero trabajar y se establecen los actos a realizar para conquistar dichas actitudes. A continuación, vamos a volver al cuadernillo para mostrarles cómo esto se dispone. Bueno, y acá está lo que decía Frida, la página de planificación mensual al inicio del mes, del propósito particular y del horario espiritual. Y esta planificación en realidad parte con una pregunta. Dice, según lo que estoy viviendo hoy en lo personal, familiar, laboral, etc., ¿qué actitud de mi vida Dios me llama a conquistar? Entonces, esto es en base a la metodología kenteniana. El padre Kentenich define 4 áreas o relaciones donde yo debería trabajar alguna actitud para alcanzar ese ideal personal o ese ideal matrimonial. Como se puede ver acá, la primera relación es con Dios. Yo acá coloco la actitud que quiero conquistar y luego el acto concreto. Luego viene la relación conmigo mismo, coloco la actitud que quiero conquistar en ese sentido y cómo lo voy a hacer, a través de qué actos en el mes voy a lograr conquistar esa actitud. Enseguida viene la relación con los demás, la actitud y el acto concreto respectivos y por último viene la relación con el trabajo, donde también puedo definir una actitud y actos concretos que voy a desarrollar para alcanzar esa actitud. Me gustaría darles algunos ejemplos de actos concretos. En este caso vamos a tomar la área de la relación con los demás. Y como horario espiritual, nombrar algunos actos concretos que pueden ser para el ideal matrimonial o para el ideal personal. Entonces, por ejemplo, salir en pareja una vez por semana, ¿ya? Y en esta relación con los demás, en este caso, ¿cierto?, con mi cónyuge. Un acto para el ideal personal, visito a una hermana o llamo por teléfono a un amigo de mi comunidad. Y ya sí. Bueno, a continuación ahora vamos a ver cómo es la parte práctica de registro, de control de ejecución de la metodología de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la evaluación de la primera semana del horario espiritual. Como ustedes vieron en el interior del cuadernillo que les mostramos, cada relación tiene un acto concreto en cada planificación, en cada ejecución y control de cada semana. Entonces, al principio de mes, en la primera semana, la persona, por ejemplo, en este caso, en la relación con Dios, definió el acto concreto de rezar un rosario diario. Entonces, cuando va transcurriendo la semana, la persona va a ir anotando en estos puntitos que están acá, va a ir rellenando cada día en que rezó el rosario. Entonces, en este caso, rezó el día martes, luego rezó el día miércoles, rezó el jueves y no pudo rezar el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Entonces, lo que hace la persona el domingo, en la tarde, en la noche, cuando mira hacia atrás, mira su semana, es anotar
donde dice sigma 1, ese símbolo de sumatoria, la cantidad de días que rezó el rosario. Entonces lo va a colocar acá, que son 3 en este caso. Luego ese número lo va a volver a copiar en esta fracción donde dice, aquí en este caso 3 dividido en 7, y eso lo va a consultar en la tabla que sale esa fracción en el lado izquierdo del cuadernillo de donde está trabajando, va a identificar la fracción en la tabla, va a saber que eso fue un 43% de cumplimiento, ¿no es cierto? Y ese 43% lo va a anotar en el porcentaje de cumplimiento al final de la semana. Esa es la metodología para trabajar el caso de una actividad que es diaria. Pero veamos un ejemplo de cómo continúa la herramienta a través del tiempo. Si en la semana 2, este mismo ejemplo, la persona rezó 4 rosarios, ¿no es cierto? El día martes, el día jueves, el día sábado y el día domingo. La suma es 4, es decir, en este caso ahora sigma 2, ¿no es cierto? Como se puede ver aquí, que tiene un 4 en este sigma 2. La persona debe colocar entonces ahora en el casillero el acumulado. Debe colocar la suma de la semana anterior, que fueron 3 rosarios, más 4 rosarios son 7 en este caso. Pero ahora esta fracción ya no es dividida en 7, sino que es en 14. ¿Y por qué esto es así? Esto proviene del mundo de las empresas. Es una herramienta de control de gestión que lo que ofrece es una solución intertemporal. Porque aquí lo que interesa es que la persona pueda tener un rendimiento acumulado en el mes y no esperar a que sea fin de mes para mirar hacia atrás, hacer un control y decir, bueno, me fue bien, me fue mal. Cuando el rendimiento ya se produjo, no tiene cómo cambiar el pasado. Entonces la idea de esto es que al tener un análisis del rendimiento acumulado en el mes, yo puedo determinar si tengo que apretar más, si tengo que soltar más, si voy bien con mi rendimiento, etc. Y eso le va a permitir a la persona hacer cambios sobre la marcha. Entonces aquí en este caso, como pueden ver, 7 dividido en 14 es un 50% del rendimiento de cumplimiento de este acto concreto en el acumulado en el mes, en este caso, en la segunda semana. ¿Ok? Aquí vamos a presentar, ustedes ya pueden ver la diferencia entre esta tabla y la anterior. La tabla anterior era, ¿cierto?, todo dividido por 7, ahora es dividido por 14, y ¿no es cierto? Y aquí tiene los porcentajes de cumplimiento respectivos respecto al logro de cada uno de esos resultados. Bien, pero el ejemplo que hemos hablado hasta el momento es el caso del rezo de un rosario diario. ¿Qué pasa cuando la actividad tiene una frecuencia semanal? En ese caso es diferente. Aquí tenemos un ejemplo. En el caso concreto que se realiza una vez por semana, el registro cambia. No le corresponde el número 1, sino que el número 7, ya que su cumplimiento equivale por toda la semana. Por ejemplo, si el acto es salir en pareja una vez por semana y la pareja sale el sábado de la primera semana del mes, el registro del mes sería el siguiente. Como pueden ver acá está marcado que salieron ese día, pero aquí no va un 1 por ser solo un día, sino que va un 7, porque le corresponde a toda la semana. Evidentemente, el porcentaje de cumplimiento en esta primera semana sería un 100%, porque es 7 dividido en 7. Si en el resto del mes la pareja solo pudo volver a salir el viernes de la tercera semana, entonces los porcentajes de cumplimiento en el mes serían los siguientes. La segunda semana, la semana 2 tiene un 50% porque todavía es 7 dividido en 14. La semana 3 volvieron a salir, ¿no es cierto? Entonces es un 67% porque es 14 dividido en 21. Y el mes completo es 14 dividido en 28, es decir, claro, salieron 2 veces de 4, por lo tanto es un 50% de cumplimiento. Ahora les vamos a hablar un poco de lo que es el análisis del horario espiritual semanal y del propósito particular mensual. Lo primero que queremos hacer, nuevamente un énfasis, es señalar que este análisis no es simplemente un checklist. No es simplemente un checklist, sino que aquí lo que se usa es un sistema de control de cumplimiento acumulado en el mes, como ya les señalaba, cuyo propósito es darle a la persona la posibilidad de modificar su conducta de forma anticipada, evitando así que sea demasiado tarde para hacer los cambios requeridos cuando el mes ya se terminó y ya no se puede hacer nada por cambiar los resultados obtenidos.
Esto lo que hace es que permite mejorar sobre la marcha el trabajo realizado al determinar lo que va mal, haciendo reflexionar cómo se puede mejorar. Y por cierto, de igual forma, ayuda a identificar qué es lo que se está haciendo bien y cómo se debe mantener. Y también, este análisis le permite al usuario redefinir los actos concretos del horario espiritual para alcanzar una actitud de una semana a otra de ser necesario. Eso es parte de la innovación de esta herramienta y se basa en los preceptos de lo que es metodologías ágiles, en este caso específicamente de Scrum. Cuando hablamos de que no es un simple checklist, hablamos de que después de terminado los actos, ¿cierto?, que vamos chequeando en la semana, viene un análisis mensual o el análisis semanal, ¿cierto?, que viene después de semana a semana y luego que viene uno mensual. Y esto lo que hace es, me permite revisar lo que he podido lograr y conquistar respecto de lo que me he propuesto alcanzar. Y esto, como les hemos dicho varias veces, nos produce una sensación de logro que me motiva a seguir y a su vez, si no lo he logrado, sé que lo puedo lograr la siguiente semana o el siguiente mes, cuando paso al otro mes. Nos permite también discernir qué me mostró Dios durante estas semanas en cuanto a lo que me propuse, ¿no? Esta iniciativa voluntarística del autoconocimiento de cómo soy yo, cómo lo estoy haciendo. También aprender a conocerme, bueno, lo que dije anteriormente, ¿no? A conocerme a mí mismo buscando siempre las mejores estrategias orgánicas que a mí me sirven y desechar las que no. O sea, tampoco uno puede ponerse cosas demasiado elevadas, o sea, como conquistas demasiado elevadas, y por eso tiene que ser orgánico, porque siempre lo que se propone es partir desde lo pequeño, desde lo que me es fácil, no porque sea fácil hacerlo, sino que porque creo que lo puedo ir logrando. Revisar también patrones de error que repito y que al final producen obstáculos más que facilidades. Quizás, como les decía recién, usando el ejemplo, si yo me pongo metas muy altas a alcanzar y repito lo mismo en distintas áreas, eso no me ayuda. Entonces es un patrón que yo puedo mirar y revisar y decir, ok, tengo que bajar mi meta y partir de lo pequeño, de lo despacito. O sea, un ejemplo muy concreto, por ejemplo, con el rosario. Si yo me pongo rezar el rosario diario, todos los días, quizás, si soy una persona que me cuesta, es una meta muy alta. Entonces, yo a esto me refiero que a lo mejor bajar la meta es, ok, voy a partir semana a semana rezándolo 2 veces a la semana o 3 veces, hasta en algún momento del tiempo poder conquistar o lograr toda la semana. Pero hay que partir de a poquito. Y por último, nos permite reflexionar hacia el siguiente mes sobre lo que voy a mantener para conquistar o modificar para ir logrando. A continuación, quisiéramos precisar y destacar que no es necesario hacer las 4 áreas durante el mes. O sea, lo que siempre se propone es partir por una o por 2 áreas a conquistar. Ahora, si alguien quiere hacerlas todas, bienvenido sea, pero eso también se propone hacerlo más a futuro, cuando ya uno tiene un training, un recorrido haciendo esto y ya sabes que te la vas a poder así. De lo contrario, lo que les proponemos es partir por una o máximo 2 áreas y empezar a hacer esto durante el mes. Queremos contar acerca de los aspectos que hay que considerar al trabajar con un mes estándar de 28 días. Lo primero que te queremos decir es que evidentemente al trabajar así se trabaja menos tiempo en el año. Son 29 días menos en un año normal o 30 días menos en un año bisiesto. Y lo que va a pasar es que estos días menos se van a transformar en pausas de descanso que se van a intercalar en distintos momentos en el año. Son 4 pausas de una semana cada una, o pueden ser 3 pausas cuando el trabajo del año parte un poco más tarde o termina antes de que finalice el año. Nosotros entendemos por pausa
solo los casos que interrumpen la continuidad del trabajo dentro del año. En la siguiente lámina te vamos a mostrar una propuesta de planificación de trabajo para el año actual, el año 2023. Nosotros en los cuadernillos de trabajo, cada año vamos a presentar una propuesta de planificación donde vamos a intercalar de la mejor forma posible estas pausas de descanso. Bien, aquí está la planificación del año 2023. Como puedes ver en esta lámina, cada mes tiene una zona sombreada de color amarillo. Esas zonas sombreadas son los días que vas a trabajar en cada mes. Son esos 28 días continuos que vas a trabajar tu horario espiritual cada mes. Y como puedes advertir en esta lámina, la última semana de marzo, que no está sombreada, hay una pausa de descanso. Lo puedes considerar como como la última semana de marzo o como la primera semana de abril. Y le hemos puesto acá un -7 para destacar que esta es una pausa de descanso. En esta planificación, la segunda pausa de descanso ocurre la última semana de mayo o, si tú quieres, primera semana de junio. La tercera pausa se produce en la última semana de agosto o primera semana de septiembre. Y la cuarta pausa en el año se produce en la última semana de noviembre o primera semana de diciembre. Como puedes ver, son 4 pausas de 7 días cada uno, por lo tanto 4 por 7, 28. Si le sumamos este retraso al inicio del trabajo anual, donde hemos dejado el 1 de enero como día de descanso, obviamente suma o totaliza 29 días en que no se va a trabajar en el año. Ahora bien, en ciertas semanas del año, como ya lo hemos visto, ocurre que algunos días son del mes en curso y otros días son del mes previo o son del mes siguiente. Y por lo tanto, esto obliga a planificar el trabajo del mes, buscando que el trabajo de ese mes se desarrolle en el propio mes la mayor cantidad de tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso ideal. Este es el mes de febrero del año 2027. Como puedes apreciar, el trabajo parte un día lunes primero y termina un domingo 28, totalmente continuo. Ese es el ideal del trabajo. Pero no siempre ocurre así. Por lo tanto, se debe planificar el trabajo del año en base a 2 criterios. Buscar la continuidad del trabajo es un criterio. El segundo criterio es buscar que cada semana de trabajo los días sean mayoritariamente del mes en que se trabaja. Entonces, ¿a qué me refiero con buscar la continuidad del trabajo? Veamos un ejemplo. En este caso, siguiendo el ejemplo anterior ideal, tenemos febrero nuevamente del año 2027. Como se puede ver, la transición entre febrero a marzo es continua, porque el trabajo en febrero termina el día 28 y luego continúa inmediatamente en marzo, el 1 de marzo. Este es el ideal y es uno de los criterios que se busca al hacer la planificación anual. Pero también se necesita buscar que cada semana de trabajo los días sean del mes en que se trabaja. Entonces, aquí vamos a colocar un ejemplo. Tenemos el mes de abril del año 2026. Como se puede apreciar, el trabajo aquí no parte el 1 de abril, en este caso, sino que parte el 30 de marzo en esa semana. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿es mejor hacer esta planificación del mes de abril, este trabajo así, partir el 30 de marzo o partir el 6 de abril? Si partimos el 6 de abril, se puede ver que al final, la última semana, hay 3 días que corresponden a mayo. Entonces, evidentemente, la primera opción de partir el 30 de marzo es mejor porque son esa semana solo 2 días que no corresponden al mes, en lugar de ser 3 días y hubiera sido la otra opción. Entonces, bueno, ¿cuáles son las conclusiones de trabajar con esta metodología? La primera conclusión es que la metodología de trabajo favorece el desarrollo de un trabajo bien planificado todo el año. Nosotros, en los cuadernillos de trabajo, vamos a incorporar una planificación anual para cada año. Esta planificación es una propuesta. Evidentemente, el usuario puede decidir si seguir esa planificación o no, o usar su propia planificación o sus propios ritmos.
Las pausas en el trabajo en año entonces ya van a estar contempladas en la planificación anual de antemano. La fecha de inicio y de término del trabajo de cada mes estándar van a ser conocidas por el usuario. El trabajo mensual se desarrolla entonces en 4 semanas continuas sin interrupciones. Como ya lo habrá visto el usuario en el cuadernillo, el sistema de medición y evaluación le entrega al usuario la sensación de control sobre el trabajo realizado. Eso permite revisar lo que se ha podido lograr y conquistar respecto de lo que se propone alcanzar, y eso produce una sensación de logro que motiva a seguir a la persona. La metodología permite hacer correcciones sobre la marcha en el trabajo realizado antes de que termine el mes, lo cual favorece el desarrollo de un trabajo espiritual serio que se orienta a la calidad por sobre la cantidad. Y todas estas características hacen que el usuario pueda ser más consciente su esfuerzo para alcanzar su ideal personal o ideal matrimonial, porque el sistema de medición y evaluación favorece el análisis, la reflexión y el trabajo espiritual de quien lo usa. Por último, nos encantaría que nos pudieran ayudar cada vez que compraran su cuadernillo en Amazon, dándonos valoraciones y escribiendo sus reseñas después de haberlo usado o a la mitad del mes de haberlo usado, para que así otros usuarios puedan encontrarlo y comenzar también a usarlo y bueno, caminar hacia la santidad. Ustedes pueden encontrar nuestra página de autor en Amazon, donde pueden encontrar directamente los libros en este enlace en Amazon, o para aquellos que no les resulte este código QR, dejaremos abajito en la cajita de descripción, vamos a dejar los enlaces directos a los cuadernillos y alguna red social para que nos puedan seguir y poder darnos sus testimonios también por las redes sociales, por si es que no pudieran hacerlo en Amazon. Y con eso cerramos. Muchas gracias.